cardíaca congestiva. Entonces, aquí están los datos. Esta es una historia clínica llamada estructurada. Y verás, León, en el Viedma siguen haciendo anamnesis. Primero datos personales, añaden a los datos personales algo que antes yo no había expresado, pero que en nuestras historias clínicas tiene siempre el celular de referencia. ¿Por qué crees, León, que hay el celular de referencia? Para comunicarse con algún conocido del paciente. Correcto. ¿Por qué puedes tener que comunicarle la muerte? ¿Te imaginas si se hubiera muerto a las 6 de la tarde y ya no había nadie de sus familiares y demás? Y tú a las 8 de la mañana del día siguiente le avisas a los familiares, ¿qué te hacen? Sí, hay que avisar. Te matan, León, por si acaso, porque te acusan de que eres insensible al duelo y así sucesivamente, y no tienes derechos. Ellos sí. Entonces hay que conocer esas cosas. Para eso se tiene el celular de alguien. Uno de los 22 datos es el famoso celular de referencia. Fuente de la historia, familiares y paciente que merecen relativa confianza, motivo de consulta, dificultad para respirar y aumento del volumen en los miembros inferiores. Freddy, ¿tú crees que el paciente le ha dicho al médico aumento del volumen de los miembros inferiores, en mis miembros inferiores? No, doctor, no creo que el paciente haya No usado esa creo que le haya terminología. dicho. Por lo tanto, Para ya nada. empezamos la auditoría y yo lo llamo al que ha hecho esto. Debe ser estudiante, porque médico ya me parecería difícil. Pero un estudiante sí puede creer que eso está bien dicho. Lo que va a decir, ¿qué crees para decir que tiene edema en miembros inferiores? ¿Qué es lo que diría el paciente seguro, Fred? Va a decir que está inflamado las piernas, los pies prácticamente, ellos dicen, ¿no? Todo lo toman como pies, los pies lo tengo Ya. inflamado. ¿Inflamado Estoy o en con general dolor. dicen se me ha hinchado? Se me hinchado, se me hinchó las piernas. Te dice. Exacto, ¿no? Se me están hinchando. Porque la hinchazón no es que de un día para el otro aparece hinchado, ¿no? Y vas a ver cómo hasta mentiroso lo que dice este médico, porque vas a ver lo que dice en la enfermedad actual. Por eso es que hay una correlación muy importante. El cuadro clínico de aproximadamente 2 semanas de evolución llama la atención, caracterizado por presentar disnea a medianos esfuerzos que progresa a disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, acompañada de aumento de volumen de los miembros inferiores. Acompañada, la disnea paroxística se acompaña de aumento. Llama la atención. Y el cuadro se exacerba con anasarca. ¿Qué es anasarca, Freddy? Anasarca, no se lo desconozco, doctor. Anasarca. Anasarca es el... Dime, León. Quería responder, es el edema masivo. O sea que en sus cabellos tiene, en sus pestañas, en sus cejas, en todas partes tiene edema, ¿no? León. Porque quiere decir en todas partes. Claro, exagerando en el cabello, ¿no? Sus uñas, exagerando. Pero tienen todo. Entonces, dificultad y aumento de volumen de miembros inferiores, por obrar el dicho a aquel paciente que tiene anasarca, León. No, doctor. Difícil, ¿no? O sea, mentiroso además. Y además de eso, te imagines que tú como médico no te has dado cuenta de la anasarca y has creído que está este paciente obeso. Y mira lo que dice. Además, presenta solución de continuidad a nivel de la piedra anterior derecha, secundaria a una contusión leve con aumento de calor local y dolor de leve intensidad, con salida de secreción serosa. Mira, 3 líneas para decir eso, ¿no? Además de astenia, adinamia y anorexia, motivo por el cual acude a nuestra institución. ¿Cómo lo ves esa parte complementaria de la enfermedad actual? Está bien caracterizado ya anteriormente ha caracterizado, porque la anasarca en un paciente con insuficiencia renal hace anasarca también, León. Con insuficiencia renal podría. Sí, claro, hace. ¿Y un paciente con insuficiencia hepática?
No. Sí, también, porque ¿qué hace el hígado? Produce gran cantidad de ascitis. Y si tiene ascitis, ¿cómo funciona el corazón? Sí, va a haber una sobrecarga y va a haber regurgitación. Exactamente. Entonces, ves que cuando uno lee una historia clínica, claro, sabes medicina y puedes decir, esta es mamada, esto está mal hecho, es una barbaridad. Y si puedes hacer eso y has hecho en tu vida muchísimas, cientos de auditorías de las historias clínicas, ya que todos los días se hace eso, se hacía o se hace, no sé, en el gastro, lugar donde hemos estado de directores y por lo tanto los que hacíamos era nosotros. El director es el que dirige las auditorías de historias clínicas para mejorar, porque el que le importa es al paciente que le hagan una buena historia clínica, porque de una buena historia clínica se sacan buenas conclusiones, de una mala historia clínica se sacan pez. Y mira lo que dice ahora, antecedentes personales. Antecedentes médicos, diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado hace 6 años, tratamiento con metformina, glibenclamida, de manera irregular, no refiere controles regulares. Interesante, paciente diabético. Es cierto que una gran cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca son de base diabéticos, correcto. Y además dice que hace 6 años, insuficiencia cardíaca clasificada de grado 2, diagnosticada hace 6 años, en tratamiento con furosemida 20 miligramos cada 12 horas y espironolactonas 25 miligramos cada 24 horas. ¿Estás de acuerdo con ese tratamiento para esa insuficiencia cardíaca, León? Tratamiento con diuréticos, me parece que sí que está indicado. Correcto, está correctamente indicado. Pero ¿por qué le dan furosemida y le dan espironolactona? ¿Qué es la espironolactona, León? La furosemida es un diurético de asa y la espironolactona es ahorrador de potasio. Perfecto. ¿Y cuál es el efecto colateral de la furosemida? No me acuerdo. Depresión del potasio. Y un paciente que no tiene potasio y está en insuficiencia cardíaca, ¿estará muerto o estará vivo, León? Muerto, doctor. Estará muerto. Por lo tanto, la espironolactona es un ahorrador de potasio. Le das espironolactona para que ahorre el potasio y la furosemida para que saque el agua, pero se ahorre el potasio. Porque el rato que el paciente tiene disminución del potasio en muy poca cantidad, el paciente está muerto. Antecedentes de internaciones en 3 oportunidades en el Hospital Clínico Viedma, síndrome ascítico secundario a la insuficiencia cardíaca, paracentesis en 2 oportunidades. ¿Qué significa paracentesis, León? Le han extraído líquido. ¿De dónde? No sé sobre, doctor. No sé el término. Sé que solo síntesis es extracción de líquido, pero ¿Pero de dónde? ¿Del abdomen? La extracción de líquido del abdomen se llama paracentesis. Puede ser por problemas renales, puede ser por problemas cardíacos, puede ser por problemas hepáticos. Puede ser por problemas renales, hepáticos y demás, en la amiloidosis y el resto. Bien, entonces, aquí insuficiencia cardíaca en 2 oportunidades y dice aquí dice insuficiencia cardíaca, aquí dice grado 2 y aquí dice que había sido ya grado 4. Y aquí dice que se estaba quejando por edema de miembro, aumento de volumen de miembros inferiores. ¿Ves? En medicina, las historias clínicas demuestran lo patitas cortas que tienen las mentiras, León, porque no hay congruencia. Y las enfermedades han estudiado el libro gordo de Petete, por lo tanto son exactas en lo que se dice. El que la interpreta, que puede ser en este caso un estudiante, puede ser un médico, puede ser un residente, es el que comete el error.
entre comillas. Y dice que además tenía cor pulmonar crónico e insuficiencia respiratoria crónica, y en el IGBJ, en una oportunidad durante 2 semanas, fue llevado al IGBJ porque había aumento de volumen del abdomen. Creían que estaba obviamente con problema de ascitis. Y fue llevado allá porque además tuvieran que estudiarle su hepatomegalia. Entonces, te puedes imaginar un paciente cardiópata que manden al gastro para estudiar su insuficiencia cardíaca, León. ¿Qué te parece? Como que lo han hecho sin razonar. Exactamente. Mira, yo los hubiera demandado porque seguramente que les han cobrado en el gastro y demás, y no han hecho nada si el problema era cardíaco. Tiene alergias a cefalosforinas, transfusiones no refiere, consume bebidas alcohólicas ocasionalmente, lo que quiere decir que su problema hepático no es por alcohólico. Cuenta su vivienda con servicios, su comida es variada, entre comillas, y ha sido vacunado contra el COVID, 3 dosis de Sinopharm. ¿Está bien, León? Sí. ¿Por qué 3 dosis? Bueno, sí, la vacuna otra vez se refiere. Porque este paciente es el de los más altos riesgos. La mayor parte de mis amistades, conocidos, profesores que tenían problemas cardíacos de insuficiencia, se han muerto por el COVID. Porque es una obviedad, ¿no es cierto? Si apenas puedes respirar, le destruyes el pulmón, apenas funciona el corazón, te imaginas la consecuencia, lo has matado. Volvemos a discutir que sistema respiratorio, gastrointestinal en revisión por sistemas, sistema respiratorio, porque después vamos a ver lo que estamos diciendo, dice sistema cardiovascular, presión arterial normal, 76 de su presión media, y 70 pulsaciones por minuto. ¿Tú crees que será correcto o se ha inventado? En insuficiencia cardíaca grado 4. Y dice, mira lo interesante, ruidos hipofonéticos, no hay sobreagregados, ingurgitación aguilar no valorable porque presenta tejido adiposo, no se evidencia reflujo hepatoyugular. ¿Tú crees que un paciente que tiene un problema cardíaco a lo bestia, que dice que disminuye en pocos días todo su peso, y que tiene una hepatopatía, una insuficiencia cardíaca grado 4, será obeso? ¿O este señor ha creído que es obeso y lo que tiene es un edema generalizado llamada anasarca, León? Sí, es por el edema. Además, también tenía ascitis. Claro, y por eso es que yo te expreso, León, que sabemos quién ha hecho esta historia, ¿no ve? Difícil un residente, un médico ya formado, sería mortal. Entonces, normalmente lo hacen los estudiantes. Y claro, eso es lo que hacen. Y si uno quisiera, podría esto llevarlo a muchas cosas. Bien. Gastrointestinal, genitourinario, características femeninas con diuresis en la sonda. Se pone siempre sonda porque hay que ver la diuresis para saber qué es lo que se va a hacer. En la parte musculoesquelética existen la úlcera con su diámetro y demás. Y además de edema 3 de fobia, ¿no ve? Pero no dice aquí, además de edema, esto demuestra la fobia, quiere decir la profundidad, que abarca hasta la región inguinal bilateral y eritema generalizado. No entendemos eritema generalizado en los 2 pies, en las 2 piernas, algo falla. Y vas a ver por qué. Paciente es mal estado general, orientado a febril, hemodinámicamente estable, claro. Si le pones pulso de 70, respiración de 21, ¿podrá estar en insuficiencia cardíaca grado 4, León?
No está dentro del rango de esos valores. ¿No es cierto? Y dice saturación entre 76 y 92 y dice que le debes dar 2 litros de oxígeno por minuto y está ventilando 21 por minuto. Interesante. Todo esto es inventado, por si acaso. Lo que sí se hace en los hospitales en general, ¿no? Cabeza normocéfala, tarará, con pulmones, corazón, rítmico, regular, normofonético. En un paciente que tiene edemas, habrá, aquí arriba decía hipofonético, ¿no ve? En revisión por sistemas. Que además, si no se han dado cuenta, en revisión por sistemas está haciendo examen físico, ¿no ve? Sí. Bien. Y entonces se ve que su examen físico también tiene conflictos. Diagnóstico presuntivo quiere decir con qué lo mandan a salas al paciente. Insuficiencia cardíaca 3 a 4. Celulitis bilateral. ¿De dónde le vendrá celulitis, no? Y bilateral en las dos piernas. Tenía una heridita de 1 centímetro en una pierna y que salía líquido no purulento, sino seroso. ¿Por qué de una herida sale líquido seroso abundante en un paciente con anasarca, León? No lo sé, doctor. Porque hay un exceso de líquidos. ¿Por dónde se va a salir el líquido? Si la piel está intacta, ¿por dónde se va a salir el líquido? Por una solución Por de una continuidad. solución de continuidad. Perfecto. Diabetes mellitus tipo 2 descompensada. No da ningún signo ni síntoma de una descompensada, porque una diabetes mellitus vamos a ver, es un tema que me corresponde y vamos a hacer la clase práctica. Y así también sabrás sobre diabetes mellitus, sabrás sobre anemia, hiperlipidemia, asma y muchas de las enfermedades, porque eso es lo que haremos. Y sabremos cómo se trata y cómo se diagnostica y demás, porque eso es hacer de médico. Y aquí lo que hacemos es la vida real, hacer de médicos, porque estamos estudiando medicina. Farmacólogos no van a hacer. Bien. Conducta, lo que tiene que hacerse, exámenes complementarios, sus resultados. Algunos habría que saber por qué le pidieron, pero como le pides para caspa y nostalgia, porque cuando no sabes le pides para todo. Y luego termina en diagnósticos definitivos, insuficiencia cardíaca grados 3 a 4, miocardiopatía dilatada, bueno, esa es la insuficiencia, tromboembolismo pulmonar, no tiene ningún ruido, no tiene nada para tromboembolismo, pero podría ser que hay algún problema, ya que en el tratamiento vamos a ver que sí hay. Cor pulmonar crónico, quiere decir una deficiencia marcadísima en su acto respiratorio. Síndrome cardiorrenal tipo 2, por supuesto, porque las alteraciones del corazón están influyendo en las funciones renales, ya que el riñón funciona con presión arterial. Neumonía adquirida en la comunidad, no entendemos cómo puede estar con tromboembolismo pulmonar, COR, síndrome, eso, además de neumonía adquirida, y este paciente parece que normal, por lo que era la historia clínica. Celulitis en miembro inferior derecho, ahora ya había sido no bilateral, sino en derecho. Policitemia secundaria, debe ser por el problema renal. Hipoglicemia sintomática, ahora no había sido diabético, hiperglicemia, ¿no ves? Sino hipoglicemia. E infección de tracto urinario, debe ser que en algún examen de laboratorio. Diabetes mellitus descompensada y obesidad mórbida. Conducta e internación, medidas generales, las que hemos visto. Posición semifowler. ¿Qué significa posición semifowler, Silene? No me acuerdo, doctor. Es posición sentada, Silene. Bien. Casi sentada. Bien. Los medicamentos que le han dado, los laboratorios, los exámenes de gabinete que le han hecho, toda la parte evolutiva, que es lo que va pasando, y lo que suponemos que al final, si no mejora, entre comillas, si no mejora la parte cardiológica
y demás. Paciente con diagnóstico pulmonar, hipertensión pulmonar severa, con importante reproducción, y se sospecha además de un problema de TEP, quiere decir un problema intravascular. Y así, su ecocardiograma lo que dice, mantienen el tratamiento para la falla cardíaca y se le añade anticoagulantes orales. Podría ser un paciente con insuficiencia cardíaca si hace un tromboembolismo pulmonar, a esto se le llama tromboembolismo pulmonar, y por lo tanto necesita tener anticoagulantes. Me llama la atención que eso ha aparecido en estos días, ¿no? Parece que ingresa con sospecha, después se agarra y se le hace el diagnóstico, pero si está correcto, desde el principio ya se le da un anticoagulante, porque si no el paciente estuviera muerto. Entonces, en el momento en que se hace los diagnósticos, los fármacos que recibe están aquí, y uno de esos fármacos se llama enoxaparina. La heparina y la enoxaparina son para el tratamiento. Además tiene la furosemida, tiene un antimicrobiano, una cefalosporina, tiene ranitidina y metoclopramida para los gases, ¿no? Y tiene dipirona. No hemos entendido mucho el por qué, porque aquí el paciente tiene, si ustedes ven, temperatura 36. Y la dipirona es con el objeto de mejorar para la fiebre en general. Bien, ¿qué te parece la historia clínica, León? ¿Cuál sería tu diagnóstico ahora de la historia clínica? ¿Un diagnóstico se refiere respecto al caso clínico en sí o respecto a cómo está hecho? A la concepción, sí, a la concepción de la historia clínica, cómo está hecha, cómo todo. Creo que se saltan pasos. Por ejemplo, han cambiado el orden de la revisión por sistemas, que es el examen físico, con otro nombre, porque igual en la historia clínica que yo hice está con este mismo formato. Ya. El examen físico es así. En el mío no hicieron examen físico, lo pusieron en el de arriba, en el revisión por sistemas. Y sí, en este caso, por eso te decimos que es estudiante, ¿no? Porque un médico que en revisión por sistemas hable de, como en este caso, corazón con tonos cardíacos rítmicos, regulares, hipofonéticos, sin ruidos sobreagregados, ingurgitación regular. Estamos en algún lío, ¿no? Si eso es revisión por sistemas, estoy diciendo Colón, ¿no? Sí. Bien. Entonces, está claro, es una historia clínica, tiene muchos datos, tiene varios interesantes, varias cosas, pero es una buena historia clínica porque ese es el diagnóstico. Creo que no, doctor. Creo que adolece de fallas garrafales. Claro que tiene información, claro, muchas cosas interesantes, pero existen. ¿La culpa es del que ha hecho la historia clínica? Sí. Sí, pero también del pero que podrá ser del estudiante que la ha copiado, porque le hemos pedido a ustedes que copien, ¿no ve? Sí. Correcto. Bien. ¿Y cuánto crees de tiempo que ha llevado en esta historia clínica el Fabio? ¿5 horas, 6 horas? Yo creo que máximo unas 2 horas en transcribir. Sí, Depende. él es lo que dice, transcribirle y ponerle en orden, ha tardado alrededor de 2 horas, sí. Lo cual está bien. Nos parece no una pérdida de tiempo, porque el transcribirla también es un aprendizaje. Él sí sabía perfectamente dónde estaban los errores, porque yo le he pedido que él haga una defensa de la historia. Y no ha habido posibilidad de defender la historia porque habían demasiadas incongruencias. Y una historia clínica con incongruencias es una mala historia clínica. Bien, está la historia clínica, está el mapa conceptual. Esto es lo que nosotros esperaríamos, una historia clínica mejor. Por eso es que la inventada es difícil, pero es 1000 veces mejor. Que no tenga tantas patologías juntas,
porque podríamos aquí describir en enfermedad actual la caspa, la nostalgia, el diarrea mental, varias cosas podríamos ir describiendo y estaríamos saliéndonos del foco. El foco es que queríamos aprender algo sobre insuficiencia cardíaca en esta historia clínica congestiva y ver algunas diferencias por qué era congestiva y por qué no era congestiva. Congestiva quiere decir que es de ambos corazones. Quiere decir el corazón izquierdo y el corazón derecho estaban fallando. Eso es lo que tenía que mostrarnos en su historia clínica. Hay quienes simplemente lo hacen infartar y dicen que hace, el caso de alguna de ustedes, que hace 2 horas, media hora y demás, ha empezado con dolor precordial y esa era la causa de la consulta. ¿Podrás creer que el paciente con insuficiencia cardíaca pueda venir con dolor precordial? No, antes vienen, Tiene que tener muchas cosas antes. Sí, al final y al cabo puede hacer también. Si está haciendo una enfermedad trombótica pulmonar, también puede hacer un infarto agudo de miocardio, por supuesto. Bien. Eso era lo que yo quería mostrarles, quería demostrarles y espero que les sirva. Y supongo, León, que el aprovechamiento de tus compañeros estarás entendiendo la gran pérdida que han tenido. Y lo mismo para